¿El socialismo está estrechamente ligada a la democracia? Es la pregunta. El artículo me responde así: fue en sus comienzos un intento de radicalización de la democracia sobre la base de un proyecto de democracia social que pretendía articular la libertad política con bienestar económico. El artículo argumenta que esto comenzó a cambiar con el auge del marxismo y la Revolución Rusa, cuando el socialismo pasó a ser visto como algo diferente e incluso opuesto a la democracia. La cara más dramática de esta mutación fueron los socialismos nacionales de tipo fascista y estalinista, aunque en buena parte de América Latina la democracia social ha ganado terreno. Hoy en día esta se enfrenta al socialismo del siglo XXI, un tardío intento de regreso a las ideas del socialismo antidemocrático del siglo pasado. En América Latina actualmente se asiste a una confrontación tácita dentro de la mayoría de los países, así como entre los diversos gobiernos de cada uno de estos países, entre aquellos que defienden los principios derivados de la democracia social y aquellos que postulan un regreso a los principios del socialismo antidemocrático, que fracasó en el siglo XX. La reedición de este socialismo fracasado ha recibido el pomposo pero también insustancial título de socialismo del siglo XXI. En este artículo se defiende la tesis de que esta contradicción no es nueva, por el contrario, es la nueva que marcó, o es la misma que marcó, bajo otras formas, la historia de las ideas socialistas en la Europa de los siglos XIX y XX. A fin de comprobar esta tesis, se ha realizado un rápido recorrido a través de los momentos más decisivos en el desarrollo de la idea democrática social en Europa. Finalmente, esta se intentaría extraer algunas deducciones que tendrían que ver con las perspectivas políticas que asuman tendencialmente en América Latina. La democracia social. Hubo un tiempo en que la palabra alemana denominada Sozialdemokratie o Sozialdemokratie, que en español sería una mala traducción, llamaríamos socialdemocracia, aunque la verdadera traducción sería democracia social. No estaba separada de la idea como tal del socialismo, del mismo modo en que este último no estaba separado de la propia idea de democracia. El socialismo de los primeros socialistas no era un estudio superior de la historia, sino una práctica política democrática y contingente. Esto querría decir simplemente que el socialismo en su forma original no fue concebida como un nuevo modo de producción, sino como la profundización permanente de la democracia de origen liberal. Gracias al avance político de las organizaciones obreras en las naciones europeas de más alto desarrollo industrial, que desde fines del siglo XIX eran Alemania, Inglaterra y Francia, las reivindicaciones sociales y la radicalización de la democracia política se han convertido en una indisoluble unidad. Desde un punto de vista económico, la idea de democracia social proviene de la revolución industrial europea, o, mejor dicho, del interés mancomunado de una coalición formada por agrupaciones democráticas y sociales y los trabajadores industriales y sindicalmente organizados, cuyo objetivo era darle forma política a una economía capitalista que en este tiempo contaba con límites políticos muy precarios. Se trataba de un capitalismo sin política, hoy conocido como capitalismo salvaje, cuyos estragos entre la población obrera europea llegarían a ser dramáticos y que fue descrito, entre otros, por Friedrich Engels. Desde una perspectiva ideológica, la idea de democracia social proviene de las revoluciones democráticas de la modernidad, como la norteamericana y la francesa. En cierto modo, desde los principios socialistas, pasando por
los primeros anarquistas hasta llegar a los bolcheviques rusos, que en la clandestinidad usaban como seudónimos los nombres de los grandes revolucionarios franceses, la idea del socialismo fue entendida en general como la continuación y en cierto modo como la radicalización de los ideales proclamados por las revoluciones democráticas en el siglo XVIII y XIX. En este contexto se explica este verdadero canto de amor de Marx a las conquistas revolucionarias de la burguesía europea, dentro de los cuales incluiría el propio colonialismo, canto que aparece en todo su esplendor en esta alegoría ideológica que es el Manifiesto Comunista. Si uno se toma el trabajo de leer estos documentos fundacionales de las primeras organizaciones socialistas alemanes, organizaciones en los cuales Marx y Engels hacían ocasionales incursiones políticas, la continuidad entre las ideas de democracia social y de revolución democrática es perfectamente perceptible. Por ejemplo, en el programa del Partido de los Trabajadores escrito en el Eisenbach de 1869 se lee ya en el primer párrafo que uno de los objetivos será la creación de un verdadero Estado del pueblo, vale decir un Estado que, de acuerdo con el legado revolucionario francés, sea la máxima expresión de la soberanía popular. La palabra pueblo no estaba todavía en descrédito en Alemania. El punto 4 era aún más explícito. La libertad política es la precondición ineludible de la liberación económica de la clase trabajadora. La cuestión social es, por lo tanto, absolutamente inseparable de la política y su solución estaría determinada. Y solamente sería posible en un Estado democrático. Esta, según su opinión, era y es la noción central de la idea de democracia social. La libertad política es, de acuerdo con la declaración de los líderes obreros de Eisenbach, la condición básica de la liberación económica de la clase obrera. Esto significa que en la formulación programática de Eisenbach hubo un intento para confederar el reino de la libertad con el reino de la necesidad, nociones que se convirtieron en antagónicas cuando los académicos marxistas se habían apoderado de los partidos obreros. Se trata de una frase iluminada en la historia de la revolución democrática de nuestro tiempo. Como suele ocurrir, las grandes ideas hay que buscarlas en el origen de las transformaciones históricas. En 1875, en Gotha, el Partido Socialista de los Trabajadores en Alemania alteró el proyecto originario de democracia social, proclamado en Eisenbach, acentuando su carácter de clase. Una de sus premisas no podía ser más excluyente. La liberación de los trabajadores debería ser otra obra de la clase trabajadora, frente a la cual todas las demás clases son solo una masa reaccionaria. No obstante, los objetivos principales del programa de Gotha eran esencialmente políticos, y ellos se referían a las ampliaciones del derecho electoral y a la constitución del pueblo. Ojo, del pueblo, no de la clase, como sujeto soberano de la política. Al introducirse, creo que por primera vez en un programa político, el mecanismo plebiscitario era asunto de vital importancia para una nación, como por ejemplo la declaración de guerra. En comparación con la declaración de 1869, la de 1875 acentuaba la radicalidad política del programa democrático de los trabajadores alemanes. Pero cabe subrayar aquí que en ninguno de los dos programas se establecía una separación entre objetivos tácticos actuales y objetivos estratégicos metareales, característica central de los socialismos antidemocráticos posteriores a Gotha. Karl Marx criticó
por cierto, el realismo del programa Gotha. Todavía no tenía lugar la alianza que iba a dar origen al marxismo. Marx obviamente no era marxista. Entre fracciones académicas provenientes de la tradición hegeliana, los hegelianos de izquierda, y determinadas organizaciones obreras, los trabajadores no eran todavía el proletariado como tal. La historia de la lucha de clases no era todavía científica y a la historia no le aguardaba todavía un final preestablecido. La conversión de la pragmática democrática de los trabajadores en un programa de la historia universal comenzaría recién en el programa de Erfurt de 1891. El proletariado de Erfurt, en cambio, apareció por primera vez como categoría histórica a partir de este momento. El objetivo de los trabajadores ya no debería ser lucha solo por sus intereses, sino por los de la historia universal. Poco a poco, los obreros se han convertido en el objeto de un nuevo sujeto constituido por los portadores del pensamiento científico, los intelectuales políticamente organizados dentro de los partidos obreros. La idea original de la democracia social se dio paulatinamente su lugar a las naciones o nociones socialistas orientadas más hacia el futuro que hacia el presente. El resto de la historia es conocido. Los socialistas científicos, los hacedores de la revolución, usurparían los intereses de los obreros organizados para convertirlos en los objetivos históricos de el proletariado. No obstante, todavía en 1891 la política democrática seguiría manteniendo la hegemonía sobre la metafísica revolucionaria en un lugar más bien secundario del programa de Erfurt. Se puede leer, por ejemplo, la clase trabajadora no puede llevar a cabo su lucha económica, ni tampoco desarrollar su organización económica sin derechos políticos. La ruptura definitiva entre el proyecto de la democracia social y el del socialismo histórico tendría lugar en Alemania y en general en Europa, a partir del quiebre interno de la democracia social rusa provocado por el socialdemócrata Lenin y los suyos cuando tomaron el poder. Pero Lenin fue mucho más lejos. No solamente rompió la relación entre la democracia y el socialismo tan cara a los primeros socialistas, ¿sí?, sino que además rompió radicalmente con la tesis de Marx de que la revolución socialista debía comenzar en aquellos países de desarrollo capitalista más avanzado. Los representantes de la idea de la democracia social serían, después de la Revolución Rusa, certificados de traidores y renegados, entre otros poco amables epítetos. El concepto de reformismo, que hasta entonces había tenido una connotación positiva, se ha convertido de pronto, por la influencia leninista, en el peor de los estigmas. Así, el estalinismo comenzó a nacer antes que Stalin, y sus orígenes hay que buscarlos dentro de la tradición socialista alemana. En la escisión entre la idea de la democracia social y el socialismo histórico de los post-hegelianos de izquierda, sin embargo, mientras en Rusia se impondrían los principios metahistóricos, en Alemania prevalecerían los de la democracia social, subsumidos bajo el estigma del reformismo. Pero a la hora de la verdad habrá que reconocer que tanto Edward Bernstein y Karl Kautsky como los astromarxistas dirigidos por Rudolf Hilberding e incluso Rosa Luxemburgo eran los auténticos marxistas de su tiempo, y en algún caso renegados y traidores, como enseñaban aquellos manuales del marxismo-estalinismo que precedieron a los catecismos de Martha Hernecker. Pero también hay que reconocer que los llamados socialdemócratas reformistas habían pisado su propia trampa. De una u otra manera habían aceptado la tesis fatal del hegelianismo
la izquierda de que el desarrollo histórico avanzaba de modo orgánico hacia una sociedad futura llamada socialismo. Ellos ya no luchaban por una democracia social como la mayoría de los trabajadores de comienzos del siglo XX, sino por la aplicación de las supuestas leyes de la historia. En torno a de Marx y Engels se fue construyendo paulatinamente una visión del mundo, la marxista, que surgía, entre otras, de las siguientes fuentes: el darwinismo, por una parte, sociológico, de acuerdo con el cual la sociedad avanza de lo inferior hacia lo superior, siguiendo supuestas leyes objetivas que le preexisten; el protestantismo luterano y el calvinista, que al exaltar el trabajo como medio de absolución derivó en la construcción del trabajador, encarnado en un ideal platónico y hegeliano llamado proletariado, Mesías portador de la razón histórica, y el historicismo hegeliano, de acuerdo con el cual la historia reconoce la materialización del espíritu absoluto de Hegel en el Capital de Marx. De acuerdo con las tesis darwinistas que hizo suyas Marx, el cambio cualitativo que lleva a la revolución de capitalismo en socialismo debía tener lugar en las economías capitalistas más desarrolladas. Cuando éstas entraran en contradicción con las que el mismo Marx llamaba relaciones sociales de producción, dicha tesis casi estaría de más decirlo, dividió a los socialdemócratas rusos en dos fracciones: los mencheviques, que esperaban que las fuerzas productivas tuvieran un mayor desarrollo en Rusia para intentar la revolución, y los leninistas o bolcheviques, después también denominados trotskistas, que suponían que la cadena capitalista imperialista debía cortarse por sus eslabones mucho más débiles, pero bajo la condición de que se corte fuera el inicio de la desintegración total. El leninismo apostó en cambio en su aventura putschista en 1917 a la revolución mundial que, según sus erradas predicciones, iba a comenzar en la Rusia zarista para continuar después en el resto de Europa.